Evelyn estaba de pie junto a la ventana contemplando el exuberante verdor del jardín de principios de primavera. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido del suelo de madera bajo sus pies. Pasó los dedos por el borde liso de la encimera, un gesto familiar que había realizado innumerables veces a lo largo de los años. El silencio no era nuevo para ella. De hecho, se había convertido en un compañero, pero hoy se sentía más pesado, más denso, de alguna manera más sofocante de lo habitual. Su esposo Thomas se había marchado otra vez. Los viajes de negocios parecían no terminar nunca. Había perdido la cuenta de las veces que había desaparecido durante días, a veces semanas, dejándola a su suerte en una enorme casa que se había convertido más en un cascarón que en un santuario. Cuando él estaba en casa, su presencia se sentía como una ocurrencia tardía. El tintineo de una taza de café, el arrastrar de sus zapatos, el silencio, tonos de una conversación sobre el trabajo. Esta era su vida ahora. No había grandes reuniones, ni abrazos prolongados, ni intercambio de afecto. Hacía tiempo que no había tiempo para la intimidad en un mundo que se movía tan rápido. Thomas estaba ocupado con su trabajo y Evelyn tenía sus rutinas: cocinar, limpiar, mantener las apariencias para los vecinos. Era la imagen de una hermosa esposa sonriendo en medio de la monotonía. Pero por dentro se estaba desvaneciendo. Podía sentirlo con la misma seguridad con la que los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Se había vuelto invisible, una sombra en la casa que una vez llamaron hogar. Era principios de primavera cuando Thomas le dijo que se iría otra vez. Otro viaje, otras semanas de soledad. Ella asintió como siempre, fingiendo entender, fingiendo aceptarlo. No protestó, nunca lo hizo. Era más fácil así, más fácil mantener la paz, más fácil vivir en silencio, más fácil aceptar la lenta erosión de su propio sentido de sí misma. Una semana después, Leo, su hijastro, regresó de la universidad para las vacaciones de primavera. A los 22 años, Leo era alto y educado, siempre respetuoso, siempre manteniendo la distancia. Tenían un vínculo discreto, forjado a través de años de criarlo, pero nunca había sido particularmente cercano. Era hijo del primer matrimonio de Thomas, y aunque Evelyn había participado en su crianza, su relación siempre se había sentido más como una formalidad que como una conexión profunda. Pero esta vez algo era diferente. El cambio fue sutil al principio. Pequeños gestos, miradas persistentes, un cumplido incómodo aquí o allá. Una mañana, ella estaba en la cocina preparando el desayuno, cuando Leo entró. «Estás hermosa hoy», dijo con una voz más cálida de lo habitual. Evelyn se rió como siempre lo hacía cuando le hacían cumplidos. Ella incómoda. Pero esta vez su corazón se aceleró. No podía explicar por qué. Leo era como un hijo para ella, un hijo distante, pero en cierto modo su hijo. ¿Por qué sus palabras se sentían diferentes ahora? Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Leo empezó a pasar más tiempo con ella, ayudándola con la compra, ofreciéndose a cocinar, sentándose a su lado durante los programas de televisión nocturnos. Todo era bastante inocente, al menos en la superficie. Pero Evelyn no podía ignorar la tensión que había empezado a crecer entre ellos. Era la forma en que su mano rozaba la suya cuando se pasaban la mantequilla en la cena, la forma en que se acercaba demasiado cuando alcanzaba un plato,
los momentos que perduraban cargados de palabras no dichas. Una noche se sentaron juntos en el porche, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, proyectando el cielo en tonos naranja y rosa. Leo era inusualmente abierto y hablaba sobre sus luchas, sobre cuánto él apreciaba estar en casa. «Es diferente aquí», dijo en voz baja. «Siento que no sé, que no puedo respirar de nuevo». La miró y luego, con ojos suaves, dijo: «Admiro cómo siempre has mantenido todo bajo control por papá». Evelyn no sabía cómo responder. Nadie le había dicho algo así en años, no desde los primeros días de su matrimonio con Thomas, antes de que la distancia se hubiera establecido. Sonrió débilmente, sin saber cómo tomar el cumplido. Pero al mirar a Leo, algo cambió en ella. Siempre lo había visto como el hijo de Thomas, no como un hombre en por derecho propio. Pero ahora, en la quietud de ese momento, Evelyn se dio cuenta de que lo miraba de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, se sentía viva y no sabía cómo manejarlo. Cuando terminó la noche, Evelyn se fue a la cama, pero no pudo dormir. Su mente corría, repasando las palabras que habían intercambiado, la forma en que Leo la había mirado, la forma en que ella no se había apartado. Se dijo a sí misma que era inofensivo, que era solo un momento de conexión, un breve lapso en la rutina de su vida, pero en el fondo sabía que mentía. Había cruzado la línea, y eso la asustó más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Leo la saludó con esa misma cálida sonrisa, y una vez más, el aleteo en su pecho regresó. Siguió adelante con los movimientos de su día, intentando ignorar la tensión subyacente entre ellos, pero cada vez era más difícil fingir que había estado invisible durante tanto tiempo. Pero ahora, en presencia de su hijastro, era todo lo contrario. Y por mucho que quisiera negarlo, Evelyn no podía evitar anhelar más la atención, más la calidez que Leo le brindaba con tanta facilidad. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba de conexión, y ahora que la había probado, no estaba segura de poder alejarse. Los días posteriores a su momento de tranquilidad en el porche se convirtieron en un silencio incómodo. Ninguno de los dos reconocía lo que había pasado entre ellos. Evelyn seguía su rutina diaria, una cuidadosa danza de normalidad que ya no le parecía natural. Sonreía a los vecinos, preparaba la cena, veía la televisión sola. Pero en el fondo de su mente siempre rondaba la persistente idea de lo que había sucedido. La presencia de Leo en la casa había adquirido una nueva dimensión, una extraña tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. Pero había algo pesado y palpable. Nunca habían compartido momentos así. Nunca habían estado tan cerca. Era como si hubieran cruzado una línea invisible y ninguno de los dos supiera cómo alejarse. Una noche, después de cenar, Leo se ofreció a ayudarla a limpiar. Ella no le había pedido ayuda, pero él estaba allí de pie, con las manos sobre los platos, esperando una invitación. Podría haberle dicho que no era necesario, pero por alguna razón no lo hizo. En cambio, asintió y juntos lavaron los platos en un silencio agradable. La forma en que sus dedos rozaron los suyos cuando alcanzaron el mismo plato le provocó una sacudida, y por un momento Evelyn se quedó paralizada. Pero cuando lo miró a los ojos, sus ojos no mostraban disculpas. Eran firmes, seguros de sí mismos, y en ellos vio algo que no había visto en años: atención, reconocimiento. Más tarde esa semana, después de una larga tarde de compras, Leo sugirió que prepararan la cena juntos. Al principio, Evelyn dudó. Parecía demasiado íntimo,
demasiado familiar. Pero cuando lo miró allí de pie, con una sonrisa fácil, sosteniendo un ramo de hierbas frescas como un regalo, se vio. Pasaron horas en la cocina, riéndose de los errores y disfrutando de la compañía mutua de una manera que parecía casi natural. «Tu marido tiene suerte», dijo Leo en voz baja mientras picaban verduras juntos. «Eres increíble en esto». Evelyn sonrió, aunque era una sonrisa teñida de tristeza. Siempre se había enorgullecido de mantener un hogar cálido y acogedor, pero últimamente sentía que lo hacía para nada. Thomas nunca se dio cuenta. A él nunca le importó. Pero a Leo sí. Fue algo pequeño. En realidad, un comentario pasajero. Pero para Evelyn fue más que eso. Fue un recordatorio de que ella no era invisible. Al menos para él no. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo forzando las palabras con una sonrisa. No llegó a sus ojos. No quería pensarlo mucho. No quería admitir cuánto significaba. Escuchar a alguien, notar el esfuerzo que había puesto en esta vida que había construido. Esa noche se sentaron a comer juntos. La suave luz de la cocina creaba un ambiente cálido a su alrededor. Evelyn notó la facilidad con la que fluía la conversación. Ahora, cómo hablaban como iguales, no solo como madrastra e hijastro. Era como si los muros que una vez los separaron se hubieran derrumbado poco a poco, pieza a pieza, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. «¿Cómo es la universidad?», preguntó, inclinándose hacia adelante, genuinamente curiosa. Leo se encogió de hombros, pero había una profundidad en su expresión que Evelyn no había notado antes. «Es mucho, en realidad. A veces siento que solo estoy haciendo lo que puedo, como si estuviera esperando algo, pero estaba dispuesta a abordarlo directamente. Una noche, después de cenar, Evelyn se retiró a la sala con un libro en la mano, esperando que la familiar comodidad de la lectura la ayudara a escapar de las inquietantes emociones que la arremolinaban en su interior. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Leo apareciera. En la puerta, su presencia era como una silenciosa tormenta. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó en voz baja y vacilante. Evelyn sonrió, débilmente tratando de disimular el aleteo de nervios que la recorrió al oír su voz. «Claro que también es tu casa». Cruzó la habitación y se sentó junto a ella a una distancia respetuosa. Pero Evelyn podía sentir el calor de su cuerpo a pocos centímetros del suyo. Se concentró en su libro, sus ojos escudriñando las palabras sin leerlas realmente, sus pensamientos, consumidos por el hombre a su lado. «¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona?», Leo preguntó de repente. Rompiendo el silencio, Evelyn levantó la vista. Sorprendida por la pregunta, él miraba fijamente al frente, con expresión pensativa. «Todo el tiempo», dijo en voz baja, con una voz apenas por encima de un susurro. «A veces siento que he estado interpretando un papel durante tanto tiempo que he olvidado quién soy realmente». Leo asintió con los ojos oscuros. «Comprensivo. Entiendo que la universidad ha sido así para mí. Siento que se espera que sea esta persona, pero ya no estoy segura de quién es». Evelyn dejó el libro. El peso de su vulnerabilidad compartida se instaló entre ellos. No se había dado cuenta de cuánto anhelaba una conversación como esta, que no tratara sobre las tareas mundanas de la vida diaria, ni las pretensiones que había creado durante años. Quería hablar de las cosas reales, de las cosas que importaban, y por primera vez en mucho tiempo, Leo estaba dándole eso. «No sé quién soy yo tampoco»,
confesó con voz rugiente. Ya no. He pasado tanto tiempo preocupándome por todos los demás que he perdido la noción de lo que me hace ser yo. Leo se giró hacia ella y su mirada se intensificó. Creo que eres más fuerte de lo que crees. Has pasado por mucho y siempre he admirado cómo lo has manejado, cómo mantienes todo bajo control. Evelyn sintió un dolor agudo en el pecho ante sus palabras, pero no podía distinguir si era dolor o algo más. Era difícil distinguir entre los dos. Gracias, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Se quedaron sentados en silencio por un rato. Después de eso, el peso de su conversación flotando en el aire como un hilo delicado. Evelyn no podía recordar la última vez que alguien le había hablado así, como si ella le importara, como si la vieran. Era a la vez reconfortante e inquietante. A medida que avanzaba la noche, Leo finalmente se levantó para irse. Pero antes de hacerlo, se volvió hacia ella con una serena intensidad en sus ojos. Sabes, si alguna vez necesitas hablar con alguien, alguien que realmente te escuche, aquí estoy, con voz sincera. Evelyn asintió. Incapaz de hablar, no estaba segura de lo que quería ni de lo que sentía, pero sabía que la conexión entre ellos era innegable. Esa noche, mientras yacía en la cama, repasó la conversación en su mente. La forma en que Leo la había mirado, la forma en que sus palabras la habían hecho sentir, viva, notada, apreciada. Sintió una agitación profunda en su interior, un anhelo que había enterrado durante tanto tiempo, un anhelo que ya no podía ignorar, pero también conocía las consecuencias de lo que sentía. Leo era su hijastro y estaba casada con un hombre que ni siquiera sabía que existía de la forma en que lo necesitaba. Había cruzado la línea y cada momento con Leo se sentía como una invitación a adentrarse en un territorio que sabía prohibido. La culpa la ignoraba, pero era eclipsada por algo más fuerte, la necesidad de sentirse querida, de sentirse deseada, de sentirse vista. Y el Leo descubrió que, unos días después, Evelyn se encontró sola en la cocina, cuando Leo entró con su habitual presencia silenciosa, llenando el espacio. No dijo nada al principio, pero la forma en que se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observándola, a Evelyn se le aceleró el pulso. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con voz despreocupada. Pero había una tensión subyacente en el aire que ninguno de los dos podía negar. Evelyn lo miró con el corazón dando un vuelco. «Estoy bien», dijo intentando mantener un tono ligero, aunque tenso. Leo no se movió. Su mirada se fijó en ella. Y en ese momento el silencio entre ellos pareció decir mucho. Deseos no expresados, sentimientos no reconocidos. A veces desearía que las cosas fueran diferentes, dijo Leo de repente, con su voz apenas un susurro. Ojalá pudiera hablarte más, hablarte de verdad. El corazón de Evelyn latía con fuerza en su pecho, y por un breve instante consideró acercarse a él. Consideró dejarse sentir la atracción dejándose llevar por la tentación, pero entonces recordó los límites que deberían existir entre ellos, los que ambos habían tenido cuidado de no cruzar. «No creo que debamos», dijo en voz baja, pero sus palabras carecían de convicción. No estaba segura de si intentaba convencerse a sí misma o a él. Leo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Tomó su mano, su tacto suave, casi vacilante. «No quiero hacerte daño», dijo en voz baja. «Pero no puedo fingir que no siento algo». Evelyn sintió un nudo en la garganta. No podía hablar, no podía negar la verdad de sus palabras. Ya lo había sentido, la atracción, la conexión, el anhelo. Y ahora, tan cerca de él,
Era casi imposible apartarse, pero tenía que hacerlo. Tenía que detener esto antes de que fuera demasiado lejos. Necesito un poco de espacio, susurró, retirando su mano suavemente, aunque el dolor en su pecho seguía ahí. Tenemos que detener esto antes de que lo destruya todo. Leo asintió. Con el rostro tenso por el conflicto, lo entiendo, dijo con voz tranquila y llena de arrepentimiento. Al darse la vuelta y salir de la habitación, Evelyn sintió una profunda sensación de pérdida. Había hecho lo correcto, pero no lo parecía. Sintió que se alejaba de algo que necesitaba desesperadamente, algo que no se había dado cuenta de que anhelaba, hasta que fue casi demasiado tarde. Y cuando la puerta se cerró tras él, se dio cuenta con el corazón encogido de que la línea entre el bien y el mal se había desdibujado hacía tiempo. Ya no había vuelta atrás. Ahora estaba sola.